Continuamos con el módulo de microbiota en la salud y la enfermedad gastrointestinal. Y para iniciar este módulo nos acompaña el doctor Miguel Ángel Valdovinos Díaz, gastroenterólogo y endoscopista del Instituto Nacional de Nutrición, profesor titular de gastroenterología, jefe del departamento de motilidad del mismo instituto, con el tema microbiota en los trastornos funcionales digestivos, haciendo notar que el doctor hizo una subespecialidad en la clínica Rochester de Minnesota. Adelante, doctor Valdovinos. Hola, ¿qué tal? Quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Gastroenterología esta amable invitación a participar en la 25ª edición de Ecos Internacionales. Hablaré sobre microbiota intestinal en las enfermedades gastrointestinales. Presentaré un trabajo sobre microbioma en el intestino delgado y presentaré 3 trabajos sobre las alteraciones de la composición microbiana en el cáncer de colon. Un trabajo que evalúa el eje cerebro-intestino-microbiota. También hablaré sobre el síndrome de intestino irritable y finalmente un trabajo sobre trasplante de microbiota fecal. El año pasado, el grupo del doctor Pimentel presentó los primeros trabajos sobre la composición microbiana del intestino delgado. Como ven ustedes en esta diapositiva, en diferentes colores, las clases de bacterias son diferentes en el duodeno en comparación con el intestino distal y, por supuesto, con el colon. El primer trabajo que presentaré es de este mismo grupo. Son los resultados del estudio Reimagine. Esto quiere decir el estudio de la microbiota intestinal completa y sus asociaciones con los ecosistemas genéticos, inmunológicos y neuroendocrinos. En este trabajo, los investigadores evalúan sujetos entre 20 y 79 años, se les hace endoscopía superior, aspirado abdominal con técnica estéril y se hace un análisis metagenómico utilizando la técnica de la fracción 16S del RNA ribosomal. Se miden las unidades operacionales y en análisis taxonómico en diferentes grupos etarios que van desde los 20 hasta los 79 años, y esta es la N en cada grupo de edad. Y los resultados muestran que las clases bacterianas son diferentes entre los jóvenes y en comparación con los sujetos de mayor edad. La diferencia principal es sobre una mayor abundancia de gamma protobacterias en los grupos de la 8ª década de la vida. Y este es un análisis principal de componentes en donde también los grupos bacterianos en la gente de mayor edad es diferente a la de los sujetos jóvenes. Por lo tanto, es un estudio pionero que demuestra que con la edad ocurren cambios significativos en el microbioma del intestino delgado y existe un incremento de las gamma protobacterias en el grupo de mayor edad. En relación al cáncer de colon, hoy sabemos que los pacientes con esta neoplasia tienen una composición bacteriana diferente de los sujetos sanos y algunas bacterias como Fusobacterium nucleatum predominan en pacientes con carcinoma colorectal. Este estudio del profesor Song de la Universidad de Hong Kong presenta el análisis espacial de firmas microbionas en las neoplasias colorectales, evalúa 77 pacientes y hace estudios en sujetos normales con adenomas y con cáncer colorectal. Evalúa las muestras fecales, aspirados del colon, inclusive biopsias de los sujetos normales con adenoma y con cáncer, y para ello utiliza 2 colonoscopios, uno que toma muestras del colon derecho y el otro para tomar muestras de colon izquierdo y evitar la contaminación, y hace un análisis metagenómico de la microbiota intestinal. Los resultados de manera global, considerando las muestras fecales, aspirados y biopsias, muestran que los sujetos normales tienen una microbiota completamente diferente a aquellos que tienen adenomas y cáncer colorectal, y en relación a muestras fecales y biopsias, esta diferencia también se mantiene. Por otro lado, analizando la diversidad bacteriana
en las muestras del colon izquierdo y comparándolas con el colon derecho, se observa que hay una diferencia significativa en la diversidad de bacterias. Y por otro lado, analizando especies bacterianas específicas, por ejemplo, Fusobacterium y Prevotella, predominaron aquellos pacientes con cáncer del colon izquierdo en comparación con el colon derecho. Sin embargo, el Peptostreptococo, otro tipo de bacterias, predominó en los sujetos con cáncer del colon derecho. De tal manera que este estudio muestra que la composición de la microbiota intestinal de pacientes con adenomas y carcinoma colorectal es diferente a la de los sujetos sanos, y la abundancia relativa de bacterias varía entre el carcinoma del colon izquierdo y del derecho. Hoy sabemos que para estudiar las interacciones entre el eje cerebro-intestino-microbiota, uno de los modelos experimentales que se utiliza es el trasplante de microbiota fecal de sujetos o de pacientes a animales libres de gérmenes. En este estudio de la Universidad de McMaster, del grupo de la doctora Elena Verdú, se estudió la suplementación de Saccharomyces boulardii en ratones humanizados, ratones libres de gérmenes humanizados, de pacientes con síndrome de intestino irritable con ansiedad. Se utilizó un grupo control y estos son los grupos de pacientes con síndrome de intestino irritable con ansiedad. Se trasplantó la microbiota fecal. Los sujetos controles y uno de los grupos de pacientes con intestino irritable y ansiedad recibieron agua, es decir, placebo, y el otro grupo, el grupo experimental, recibió Saccharomyces boulardii 3 gramos por kilogramo por día durante 2 semanas. Se hizo un análisis del comportamiento de los ratoncitos, del tránsito intestinal y la permeabilidad intestinal, así como del análisis metagenómico de la microbiota intestinal. Los resultados muestran que la humanización de estos ratones con microbiota de pacientes con intestino irritable y ansiedad muestra una disfunción intestinal y esta se corrige con la suplementación del probiótico. Al mismo tiempo, esta prueba conductual, que es el Step Down Test, se altera en los ratones humanizados con microbiota de pacientes de intestino irritable con ansiedad y nuevamente se observa la corrección del comportamiento de los ratones al administrarse el Saccharomyces boulardii. Y en el análisis de la microbiota se demuestra, esta es la composición microbiana en términos de familia de bacterias y esta de los géneros bacterianos, se muestra en los ratones controles, aquellos que recibieron placebo o agua y aquellos que recibieron Saccharomyces boulardii. Y como se puede observar en las gráficas, la administración o suplementación de Saccharomyces boulardii corrige la alteración inducida por la microbiota de los pacientes con intestino irritable. ¿Y a qué se debe esta alteración o esta modificación de la conducta y de la microbiota intestinal? Parece ser que tiene que ver con la producción de indoles por lactobacilos endógenos. Aquí se observa cómo la suplementación con Saccharomyces boulardii favorece o induce la síntesis de indoles por la expresión de genes específicos. Por otro lado, la producción de indoles in vitro está aumentada en los que recibieron Saccharomyces boulardii. La población de lactobacilos endógenos se aumenta con la suplementación del probiótico y hay una correlación significativa entre la producción de indoles y la abundancia relativa de lactobacilos. De tal manera que este estudio nos demuestra que la suplementación de Saccharomyces boulardii, la cepa CNCMI 745, mejora el fenotipo intestinal y conductual inducida por la microbiota de pacientes con intestino irritable y ansiedad en ratones libres de gérmenes, y el mecanismo posible es la regulación en la producción de indoles. Hoy sabemos que los pacientes con intestino irritable tienen una microbiota intestinal diferente de los sujetos sanos. Hay especies bacterianas disminuidas y especies bacterianas aumentadas. El grupo del doctor Ringel investiga cuál es la composición de la microbiota intestinal en los pacientes con intestino irritable que tienen 2 síntomas cardinales, que es el dolor y la distensión abdominal, tanto objetiva como subjetiva. Estudian
Hola, ¿qué tal? Quiero agradecer a la Asociación Mexicana de del probiótico. Al mismo tiempo, esta prueba conductual, que es el Step Down Test, se altera en los ratones humanizados con microbiota de pacientes de intestino irritable con ansiedad, y nuevamente se observa la corrección del comportamiento de los ratones al administrarse el Saccharomyces boulardii. Y en el análisis de la microbiota se demuestra, este es la composición microbiana en términos de familia de bacterias y esta de los géneros bacterianos, se muestra en los ratones controles, aquellos que recibieron placebo o agua y aquellos que recibieron Saccharomyces boulardii. Y como se puede observar en las gráficas, la administración o suplementación de Saccharomyces boulardii corrige la alteración inducida por la microbiota de los pacientes con intestino irritable. ¿Y a qué se debe esta alteración o esta modificación de la conducta y de la microbiota intestinal? Parece ser que tiene que ver con la producción de indoles por lactobacilos endógenos. Aquí se observa cómo la suplementación con Saccharomyces boulardii favorece o induce la síntesis de indoles por la expresión de genes específicos. Por otro lado, la producción de indoles in vitro está aumentada en los que recibieron Saccharomyces boulardii. La población de lactobacilos endógenos se aumenta con la suplementación del probiótico y hay una correlación significativa entre la producción de indoles y la abundancia relativa de lactobacilos. De tal manera que este estudio nos demuestra que la suplementación de Saccharomyces boulardii, la cepa CNCMI 745, mejora el fenotipo intestinal y conductual inducida por la microbiota de pacientes con intestino irritable y ansiedad en ratones libres de gérmenes, y el mecanismo posible es la regulación en la producción de indoles. Hoy sabemos que los pacientes con intestino irritable tienen una microbiota intestinal diferente de los sujetos sanos. Hay especies bacterianas disminuidas y especies bacterianas aumentadas. El grupo del doctor Ringel investiga cuál es la composición de la microbiota intestinal en los pacientes con intestino irritable que tienen dos síntomas cardinales, que es el dolor y la distensión abdominal, tanto objetiva como subjetiva. Estudian 151 pacientes con intestino irritable, hacen metagenómica de muestras fecales y evalúan la intensidad de síntomas con escala de Likert o con el índice de severidad de intestino irritable. Y este grupo demuestra que 233 cepas microbianas se asociaron con niveles altos de dolor. La abundancia de dos especies y un género estuvieron significativamente reducidas en el grupo de nivel alto de distensión abdominal versus aquellos que tenían un nivel bajo de distensión abdominal. El dolor abdominal y la distensión subjetiva estuvieron asociados con una menor riqueza y diversidad bacteriana, y 623 cepas estuvieron asociadas con la gravedad del síndrome de intestino irritable. De tal manera que este otro trabajo demuestra que la genómica de la microbiota fecal permite identificar perfiles microbianos y cepas específicas asociadas a dolor y distensión abdominal y a la gravedad del síndrome de intestino irritable. Y finalmente les presento los resultados iniciales del Registro Nacional de Trasplante de Microbiota Fecal. Esta es una iniciativa de la AGA, en donde se evaluaron los datos de donadores y receptores sometidos a trasplante de microbiota fecal. Se evaluó la efectividad del procedimiento, su seguridad a corto y a largo plazo, y también se recabó la información práctica sobre el trasplante de microbiota fecal en Norteamérica. El objetivo de este registro es llegar a 4,000 trasplantes de microbiota fecal en 75 centros aprobados en Norteamérica y evaluar diversidad geográfica y demográfica en centros de escasos y gran volumen de trasplante, y se utilizaron criterios amplios de exclusión y solamente se excluyeron aquellos individuos que estaban en prisión. Entonces, estos son el reporte preliminar de este trabajo. Aquí está la característica de los participantes. La mayoría fueron del sexo femenino. Se incluyeron
sujetos jóvenes y sujetos mayores de 55 años, la mayoría fueron caucásicos, 4% de los sujetos incluidos eran hispánicos. La indicación del trasplante de microbiota fecal fue la infección por Clostridium difficile. La mayoría de los pacientes, 44%, tenían una infección catalogada como moderada. Y este es el tipo de donador. La mayoría fueron 95% donadores desconocidos, fundamentalmente de bancos de microbiota fecal. Esta es la efectividad del trasplante de microbiota a corto y a largo plazo. A 30 días del trasplante, 90% de curación, 10% de falla, 98% recibieron un trasplante único y 2% recibieron más de un trasplante. A 6 meses de seguimiento, se logró recabar los datos de 121 pacientes, tuvieron curación inicial 91 pacientes y falla inicial 9%. De los que curaron inicialmente, el 96 permanecieron curados y de los que fallaron con un retrasplante tuvieron una curación subsecuente. Y esta es la estadística de los efectos adversos del trasplante de microbiota fecal a corto y a largo plazo. Tuvieron desenlaces o eventos graves a 30 días, diarrea 2%, dolor abdominal 2% y una infección posiblemente relacionada al trasplante. No hubo muertes tempranas con el trasplante de microbiota fecal y a largo plazo, a los 6 meses, lo interesante es que se establecieron en 2 pacientes, se estableció el diagnóstico de síndrome de intestino irritable y de enfermedad inflamatoria intestinal. 4% tuvieron infecciones graves y hubo 3% de mortalidad, pero no relacionada al trasplante de microbiota fecal. De tal manera que en el mundo real el trasplante de microbiota fecal es altamente efectivo en la infección por Clostridium difficile con pocos efectos adversos. El seguimiento a largo plazo de nuevos diagnósticos después del trasplante es muy importante. Con esto les presento las conclusiones generales de estos trabajos. En el primer trabajo, la conclusión importante es que la edad impacta significativamente el microbioma del intestino delgado. En el segundo trabajo, las diferencias en la ecología de la microbiota colónica pueden contribuir a la localización del carcinoma colorectal. En este modelo mudino del tercer trabajo, la suplementación con un probiótico, Saccharomyces boulardii, esta cepa CNMC y 745 puede mejorar la interacción cerebro-intestino inducida por la microbiota del fenotipo de pacientes con síndrome de intestino irritable con ansiedad. Se requieren ensayos clínicos en pacientes con síndrome de intestino irritable con ansiedad con este probiótico. Las especies y cepas bacterianas se asocian con dolor y distensión abdominal y gravedad del síndrome de intestino irritable y esto da pauta a posible desarrollo de probióticos específicos para este tipo de síntomas en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Y en la práctica clínica, el trasplante de microbiota fecal es una terapia segura y efectiva para la infección por Clostridium difficile. Muchas gracias por su atención.